cosas. Hechos 15, 28 y 29. También nos encontramos con otras exhortaciones del apóstol Pablo al particular en sus cartas sobre la observancia del sábado, etcétera. Ahora bien, esto nos lleva a poder explicar lo siguiente. Inhalo y exhalo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, así como el Salmo 147, 19 nos enseña que la ley fue para Israel y no para la iglesia de Jesucristo. Lo leo a toda velocidad. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y les dijo: escuchen, israelitas, las leyes y decretos que hoy voy a comunicarles, apréndanlos bien y pónganlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo una alianza con nosotros, los israelitas, en el monte Horeb. También el Salmo 147, 19, 20 dice: Él dio a conocer a Jacob, a Israel, sus palabras, sus leyes y decretos. No hizo lo mismo con las otras naciones, las cuales nunca conocieron sus decretos. Y luego dice, aleluya, por lo tanto, los cristianos, nosotros, la iglesia, no tenemos la obligación, conforme a las Sagradas Escrituras, de obedecer la ley mosaica. Y de hecho, hasta los cristianos de origen judío quedaron desobligados de esta ley. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 7, versículo 6, donde establece: pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Que para nosotros, la iglesia de Jesucristo, la ley de Moisés fue reemplazada por la ley de Cristo. Lo voy a repetir, la Biblia habla de la ley de Cristo. Puede leer de asignación Gálatas capítulo 6, versículo 2 y Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Léalo de asignación a causa del tiempo. Ahora, Jesús también enseñó algo. Jesús enseñó que toda la ley de Moisés está basada en dos mandamientos fundamentales. ¿Cuáles son? Que tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, mira, con toda tu mente, que este es el primer y más grande mandamiento. Eso lo enseñó Jesús. Ahora, y también el segundo, que tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Lea Mateo 22, 34 y 40. Ahora, finalizo. ¿Significa entonces esto que nosotros tenemos que obviar el tema de no matar, no mentir, etcétera? Bajo ningún concepto. Porque la ley de Jesús es mucho más alta que la ley de Moisés. Sí, para la iglesia se nos subió la vara, Moraima. Claro que sí, te voy a explicar rápido. Anótelo, por favor, porque yo sé que en esta sección mucha gente anota. Si vamos a los 10 mandamientos, adorar solamente a Jehová. Eso aparece en Apocalipsis 22, 8 y 9. No adorar ídolos. Eso aparece en la primera carta a los Corintios 10, 14. Honrar en todo tiempo el nombre del Señor. Eso aparece también en Mateo 6, 9. Adorar a Dios constantemente. Eso aparece en Hebreos 10, 24 y 25. Honrar a papá y a mamá. Eso aparece en Efesios 6, 1 al 2. No matar, aparece en Primera de Juan 3, 15. No cometer adulterio, aparece en Hebreos 13, 4. Te estoy hablando de Nuevo Testamento. No dar falso testimonio, aparece en Efesios 4, 25. No codiciar, aparece en Lucas 12, 15. Ahora bien, ¿qué es lo que no aparece? Lo del sábado. Eso no aparece. De hecho, Jesús hizo 7 milagros el día sábado. Te los menciono a toda velocidad. Libertó endemoniados, Marcos 1:21. Sanó a la suegra de Pedro un día sábado, Marcos 1:29 al 31. Este es mi favorita. Sanó a un paralítico que estuvo allí paralítico cerca del estanque de Betesda por 38 años consecutivos. 38 años. Y nadie lo ayudaba, nadie hacía nada. Y llegó Jesús un día sábado para hacerle la pregunta que si él quería ser sano. Y ahora Jesús en sábado lo levanta, ¿verdad? Le devuelve la salud, le dio descanso, porque Jesús es el descanso nuestro. Y ahora le dice,
que se ponga de pie, que se levante y que trabaje, que cargue su lecho y que camine. Y para un judío bajo la ley, ¿no? Cargar un lecho ya era trabajo. Pero cuando los religiosos lo vieron, en lugar de maravillarse y decir, wow, 38 años paralítico y estás de pie, ¿cómo ocurrió esto? Lo regañaron por no guardar el sábado. Terminó. Sanó al hombre de la mano seca, Marcos 3, 1 al 2, sanó a una mujer encorvada, Lucas 13, 10 al 13, sanó a un hombre hidrópico, Lucas 14, 6, y sanó a un ciego de nacimiento, Lucas 9, 1. Por lo tanto, la razón por la que nosotros no guardamos el sábado es porque Jesús es nuestro descanso y guardamos el domingo porque la mayoría de las fiestas precisamente enviadas para Israel fueron domingo. Jesús resucitó domingo y los primeros discípulos se congregaban domingo. Ok. ¿Verdad? ¿Se entendió? Sí, pero dándole siempre mi cariño y mi honra, porque esto no es un tema de salvación. Si usted guarda el sábado, sígalo guardando. Si guarda el viernes, sígalo guardando. Y yo sigo congregándome los domingos. Ok, excelente. ¿Quién continúa, Marlene? Vamos con Fernan. Ok, hay expresiones que son bien, que se usan constantemente de manera muy cotidiana. Por ejemplo, todos somos hijos de Dios. Y algunos dicen, los hijos y otros son creación. Exacto. Entonces, todos somos pecadores delante de Dios. Y otros dicen, pues somos la iglesia conformada por los santos ¿verdad? Okay. ¿Los hijos de Dios somos pecadores o somos santos? Las dos. Vamos a explicarlo. Okay. Vamos a explicarlo rapidito. Somos pecadores. Claro que sí, pero también somos santos. Voy a explicarlo. Todos los seres humanos, todos, somos pecadores porque nacimos en pecado. Pero no todos los seres humanos son santos. Según la Biblia, vamos a explicarlo, ¿verdad? Porque al decir santo, Fernan, ¿verdad? Algunos pueden interpretar la santidad de una manera y otros de otra. Así que vamos a definir esta santidad conforme a las Sagradas Escrituras. Un santo no es alguien que haya hecho necesariamente cosas maravillosas, extraordinarias, sobrenaturales. Ni tampoco un santo es alguien que haya sido nombrado santo por una iglesia en particular o una organización. La palabra santo en el Nuevo Testamento, en el rollo original, es la palabra agios, y literalmente significa algo sagrado. Ahora, es una verdad completamente bíblica que todos nosotros nacimos en pecado y que todos nosotros cargamos con una naturaleza pecaminosa. Tenemos que admitirlo. Aquí perfecto solamente es el Dios Todopoderoso. Amén. Y la Biblia dice que Dios al principio creó la humanidad completamente buena, perfecta y sin naturaleza de pecado. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero más adelante, en Génesis capítulo 3, se registra la caída del primer hombre y de la primera mujer. Y por esa caída, el pecado entró en estas dos primeras criaturas, en el primer hombre, en la primera mujer, y esa naturaleza pecaminosa se ha ido transmitiendo a su descendencia, y esto viene de generación en generación. Por esto tenemos que afirmar que todo ser humano nace con naturaleza pecaminosa, y partiendo de esa premisa, pues mira, somos pecadores. Ahora, con esto claro, los santos, por otro lado, no nacen santos. Usted y yo no nacimos santos, sino que nosotros nos volvemos santos cuando nacemos de nuevo. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos tenemos la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual, sin el cual la persona entonces va a continuar en ese estado pecaminoso, mire, hasta la eternidad. Pero Dios, el Dios Todopoderoso, en su gran amor,
en su gracia, en su misericordia, nos proporcionó a todos nosotros el medio para que seamos salvos y el medio para convertir, que esto es un milagro maravilloso, a un pecador en un santo. Y ese medio es Jesucristo. Mateo 20:28 vamos a leer, para dar su vida como rescate por muchos. Así que cuando usted y yo confesamos nuestra necesidad de un Salvador, de un libertador, de un redentor, y aceptamos a Cristo como único Señor y Salvador, entonces nosotros nos convertimos en santos. Dato importante también, Fernán, no existe, porque tenemos que enseñarlo, no existe una jerarquía de santidad, de santos, o sea, que yo sea más santa que Fernán sea más santo que Juan Carlos o que Moraima. Eso no existe, mi corazón. Todos los que pertenecemos a Jesucristo, todos los que pertenecemos a esta fe, la Biblia dice que somos santos. Y el apóstol Pablo, para hablarte de uno, wow, que es impresionante, el apóstol Pablo, ni siquiera él es más santo que todos los cristianos de su época, ni más santo que nosotros tampoco. Ahora, repito, no somos santos porque hemos sido declarados santos por la iglesia, ni porque nosotros podamos hacer algo para forjar nuestro camino a la santidad. Somos santos, sin embargo, por la fe. Ahora, para terminar, como santos que somos, ahora, no tenemos que estar portándonos bien para alcanzar santidad. Esto es al revés. La santidad del Señor ya nos la dio y por lo tanto, todos nosotros tenemos que vivir a la altura de la santidad que el Dios Todopoderoso nos ha regalado. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 16 dice, sed santos, porque yo soy santo. Antes de esta frase dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está que seamos santos, porque el Dios Todopoderoso es santo. Así que los santos, nosotros somos los santos del Señor, no somos perfectos todavía, no significa que estamos exentos de errores y de pecados, absolutamente no, pero la vida de todo santo tiene que reflejar la realidad de la presencia de Cristo, la realidad de la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Tenemos que vivir, tenemos que movernos, tenemos que ser, tenemos que actuar en santidad, como dice Hechos 17:28. Yo creo que más o menos allí lo aclaramos, ¿verdad? En conclusión, de los 3 millones de habitantes que tiene Puerto Rico todavía, sí, son hijos de Dios los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Exactamente. Los que no han aceptado a Cristo, no le podemos llamar o no se le puede llamar hijos de Dios. Son creación maravillosa del Señor y Jesucristo dio su vida para que toda persona que se acerque a Él y se arrepienta de sus pecados y por la fe reciba la salvación, se convierte entonces en un hijo y en un santo. Excelente. Excelente, muy bien. No perfecto, pero ahí vamos. Por eso, porque todavía aún el santo comete errores. Es pecado. Claro que sí. Muchísimos santos, todos los santos cometemos errores. Claro, yo siempre digo que ser santo es cuando te duele pecar. Si te duele pecar, el Espíritu Santo redarguye. Sí, el Espíritu Santo provoca eso mismo, que nos demos cuenta, que nos duela, y un santo siempre se torna al arrepentimiento. Y estamos creciendo todos los días y tenemos que estar perdonando a otros todo el tiempo y perdonándonos a nosotros mismos también todo el tiempo. Estamos caminando a la perfección. Marlene, quedo yo y te pregunto si la pregunta que te presenté fue la del oyente. Sí, la del oyente. La del oyente, ¿verdad? Sí, yo estaba buscando en el file. Y a veces los oyentes nos escriben y yo digo, ¿fue mía o fue de un oyente? Esta fue de un oyente. De un oyente. Y gracias a toda la audiencia preciosa que siempre nos provee preguntas y nos dé el espacio para poder responder. Porque esa pregunta que usted tiene posiblemente es la pregunta de otra persona que no se ha atrevido a hacerla. Esta te la pasé porque he escuchado a otra gente con el interés de si hay algún vínculo, de si nosotros somos de linaje o descendencia de Jacob.
Ajá. Y como yo he escuchado esa inquietud en otros, y yo dije, fíjate, este oyente está en la línea de comentarios que yo he escuchado. Sí. ¿Cuál es tu respuesta? Pues mira, vamos a explicar esto, ¿verdad? Porque sé también que hay personas que son nuevecitas o que simplemente no lo han estudiado y no entienden bien esto de las tribus y demás. Pero antes de explicar rapidito el asunto de las tribus, expliquemos lo siguiente. Acá en Puerto Rico, recuerdo que se publicó una serie de apellidos. Sí. Y entonces decían, si usted tiene este apellido, ajá, busque su ascendencia, ajá, porque significa que usted es descendiente de Israel y usted es israelita. No, de hecho, mi apellido está ahí. El mío también. Ajá. ¿De verdad? De algo de sefardí, ¿verdad? Exacto, los sefarditas. Los sefarditas. Ajá. No, cuando yo vi el listado, yo rápido busqué mi apellido y el Arroyo y el Hernández. Está allí, Hernández, los con dos, Z. Los dos. Okay. Y yo dije, ay, Padre Santo, qué emoción, qué alegría. ¿Verdad? Tenemos que buscar los nuestros. Sí, mira a ver si apareces allí. Sin embargo, déjame definir la palabra injertado. A mí me gusta la finca, de hecho, estoy trabajando en eso ahora, de la finca y demás. Entonces viajé a ver un injerto de árboles de cacao. Y entonces me dijeron, el injerto tiene un costo más alto porque el injerto produce un cacao mucho más abundante, mucho más saludable, mucho más fuerte. El árbol produce también fruto mucho antes de un árbol normal. Y yo pregunté, wow, ¿y cómo haces el injerto? Y es prácticamente un pedazo de una plantita que se injerta a otra plantita y ahora se amarra y con unos cuidados especiales, eso que es extraño para esa planta original se convierte en parte de ella. Y al final ni cuenta te das que eran dos, pero que son uno. Mira qué maravilloso. Y entonces el Señor ha injertado a los gentiles de tal manera que nosotros no tenemos que tener esa preocupación de que si somos judíos o no somos judíos. Vamos a explicártelo. Mira, con base en las escrituras, me parece que el oyente está haciendo referencia a lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Y esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Voy a leerlo rapidito, donde dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Muy bien, así que vamos a explicarlo. Conforme a Génesis capítulo 35, versículo 10, Jacob tuvo 12 hijos. Muy bien, y de esos 12 hijos salieron las tribus. Los hijos fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Y también tuvo una hija llamada Dina. Ahora, esos 12 hijos que componen las 12 tribus de Israel, vamos a explicarlo. De aquí se desprende la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu de Isaacar, la de Zabulón, la de Dan, la de Neftalí, la de Gad, la de Aser. José no tuvo tribu, sino que de José se desprende la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, y ahora tenemos la tribu de Benjamín. Otro detalle importante, cuando la tierra de Israel fue repartida entre las tribus en los días de Josué, la tribu de Leví, siendo escogida para servir como si fuera el clero, los levitas, ¿verdad?, de Israel, no recibieron tierra alguna, no, porque el Señor le dijo a ellos, yo seré su porción. Y esto aparece en Josué 13:33 y en Josué capítulo 14, versículo 3, pero paréntesis. Sin embargo, a esas ciudades que eran empleadas como refugio para todos los hombres de Israel y que estaban controladas por los levitas, y 3 de estas ciudades estaban situadas a cada lado del río Jordán, y además de eso 42 ciudades más, haciendo un total de 48 ciudades, le fueron entregadas para ser dirigidas por la tribu de Leví. Usted encuentra esto en Números 35. Ahora, con todo esto dicho, definamos la palabra gentil. Gentil es un término que significa alguien que no es judío. Y el Padre Eterno
trajo salvación para los gentiles, así como para judíos también, por supuesto. Ahora, se han hecho muchísimos intentos para tratar de probar que otras culturas, como los gitanos, como los japoneses, por ejemplo, y de hecho en el año 2010, Israel invirtió en un estudio genético, financió un estudio genético para probar esta conexión, esta veracidad genética de judíos con otras culturas. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe evidencia científica para poder probar esto. Concluyo de esta manera. Obviamente nuestro Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob y el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios también. Pero no nos olvidemos de lo siguiente, Juan Carlos, que el Padre Celestial cuando le habló a Abraham, le habló de diferentes hijos, le dijo, mira las estrellas del cielo, ¿verdad que no las puedes contar? Así será tu descendencia. Mira la arena que está en el mar, ¿verdad? Que no puedes contarla. Así será tu descendencia. Le habló de tierra, le habló de arena y le habló de estrellas del cielo. Son 3 tipos de hijos espirituales para Abraham. Cuando tú vas a Israel, a Jerusalén, allí te encuentras con los hijos de la tierra prometida. Si te lanzas un poco más allá para que conozcas la tierra de los musulmanes, te encuentras con los hijos de la arena, que ellos también dicen que su padre es Abraham. Y la iglesia, nosotros somos las estrellas del cielo. A nosotros se nos ha revelado otra cosa, se nos ha revelado una eternidad, se nos ha revelado Cristo, se nos ha revelado una revelación de altura. Así que, y todos tenemos al mismo Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después podemos hablar también que los musulmanes vienen por la esclava, por Agar. Los judíos vienen por Sara, porque Abraham tuvo varias hijos de 2. Así que somos todos hermanos. Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, a pesar de nuestras diferencias, y no debe ser preocupación si mi sangre tiene algo judío o no. Sí. Lo que nos hace especial es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. No ninguna conexión física con Israel, por decirlo de esa manera. Exactamente. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que de los 2 pueblos hizo uno. Hay una genética espiritual, ¿no? Espiritual, exactamente, espiritual. Que es la más importante. Ajá. Por supuesto. Qué interesantes estos temas. Este tema nos abre el camino para tantas cosas. Así es. ¿Verdad? Porque muchas personas se quieren judaizar. Estamos hablando del año 2021. Se quieren judaizar. Y el apóstol Pablo habló sobre estas cosas. No, mire, si Apocalipsis dice que gente de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, amén. Y yo soy de las que creo que nosotros, como somos, así como somos, ¿verdad? Con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de peinarnos, que se distingue, por ejemplo, de nuestros hermanos gitanos. Diferentes estilos de adoración, porque venimos de diferentes culturas, bendito el nombre del Señor. Todos vamos a estar delante del trono de la gracia, de la misericordia, adorando al Dios Todopoderoso. Y qué bonitas son esas diferencias, ¿no? Ay, yo amo estas diferencias, las amo. Bueno, tremendo, Martín, sí, poderoso. Bien bueno. El libro, ¿qué está pasando? Sí, aquí estamos. Mira, esta es mi 4ª obra literaria, Trasiego de Gloria, y está disponible para usted. ¿Cómo usted lo consigue? Llamándonos al 787-644-2544, 644-2544. No se olvide, por favor, que también tenemos nuestro canal de YouTube, donde semanalmente estamos compartiendo con usted enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Canal de YouTube, Marlene Arroyo. Y Fernán, estoy feliz porque cuénteme. Ayer comencé otra vez la universidad. Comenzamos a dar clase en la universidad. Obviamente ya no enseño como antes, ¿verdad? Yo comencé en la Universidad Interamericana de Puerto Rico dando clases en el Departamento de Ciencias, ¿no? Instalación y reparación de computadoras. Pero por el llamado, por todo lo que Dios me ha mandado a hacer en esta vida, lo cual amo profundamente y yo estoy agradecida del Señor, pues yo hice un cambio.
Así que ahora yo me dedico a dar clases de teología, estudios teológicos. Qué bien. Así que si usted está interesado en hacer un grado de bachillerato, maestría o doctorado en estudios teológicos, comuníquese con esta servidora, todavía está a tiempo. Matrícula tardía 787-644-2544. Gracias, pastora. Un abrazo. Muchas gracias, 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 bendiciones. Moraima. Gracias, Juan Carlos. 97.7, somos Nueva Vida.